Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a nombre de Futuro 21, organización ciudadana, por reunirse a este foro en el que vamos a comentar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en virtud de los recientes acontecimientos que se han presentado durante la última semana particularmente, aunque desde un poco antes, en función de la presentación por parte del Poder Ejecutivo de un decreto de redireccionamiento de recursos en función de la emergencia económica y sanitaria que vive el país. Tenemos con nosotros distinguidísimas y distinguidísimos participantes, todos ellos especialistas en diversas ramas del derecho, pero particularmente en el derecho administrativo y fiscal, que justamente corresponde a la materia que hoy queremos comentar con ustedes. Voy a hacer una breve reseña de los acontecimientos, además de que se presentó el decreto. Pocos días después, el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar, una iniciativa de ley para reformar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en lo referente a las facultades del mismo para reasignar partidas en función de una situación declarada de emergencia. Unos días después, a partir del gran debate público en los medios de comunicación, en las redes sociales, entre los especialistas, en la academia y desde luego entre los partidos políticos y los distintos poderes del Estado y en los estados de la Federación, en que esta polémica se extendió y se suscitó, la Comisión de Presupuesto del Congreso, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, hizo un dictamen en relación con esta iniciativa, pero a continuación terminó el periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, por lo cual la viabilidad de aprobación de esta ley dependería de que la Comisión Permanente del Congreso llamase a un periodo extraordinario de sesiones en el que esta ley pudiera, o esta iniciativa de ley pudiera ser debatida y en su caso aprobada, cosa que no ocurrió. Y no ocurrió primero porque el llamado bloque de contención de la oposición en el Congreso y expresado en una determinada proporción de personas en la comisión permanente, expresó su voluntad de no abrir este debate en la Cámara de Diputados por considerar que la iniciativa de ley no correspondía a lo que requiere la República y no estaba dada en los términos de un debate suficiente y propiamente desahogado. Posteriormente a esta situación se dio ya claramente una dificultad o casi imposibilidad para que la Comisión Permanente convocase a un periodo ordinario de sesiones que terminó finalmente con un pronunciamiento por parte de las autoridades del Congreso en el sentido de que debido a la emergencia sanitaria no era posible reunir a una sesión extraordinaria del Congreso. No obstante, el diputado Mario Delgado, de la fracción parlamentaria de Morena, el partido del presidente, el partido en el gobierno, señaló que la oposición lamentaría este hecho de no haberse reunido, pues entonces el presidente usaría las supuestas facultades que la ley vigente le otorga para la reasignación presupuestal en vez de haber discutido una iniciativa que podría acotar mejor las potestades que tiene el presidente de la República en materia de esa reasignación. Ese es pues el tema que hoy nos reúne y yo quisiera, para empezar, darle la palabra a nuestra primera invitada, la doctora Diana Bernal
Ladrón de Guevara, quien es una destacada representante jurídica del derecho, de la práctica jurídica, ha sido juez de distrito y magistrada de circuito en el Poder Judicial de la Federación, diputada federal, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, muy importante, fundadora de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así es que, por favor, doctora Bernal, si fuera usted tan amable de darnos su primera impresión respecto de esta problemática. Muy buena presentación, síntesis crítica de este problema que se nos está presentando. Tú entonces tendrías dudas acerca de la constitucionalidad de esta vía de acción y particularmente de la ruptura o el peligro que representaría para la ruptura del equilibrio de poderes. Le quiero dar ahora la palabra y presentar a María Guadalupe Fernández Ruiz. Ella es una distinguida jurista, doctora en Derecho por la UNAM, profesora de Derecho Administrativo en la propia Facultad de Derecho de la UNAM, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la misma, y ha ocupado una gran cantidad de puestos, ha hecho contribuciones muy importantes a la materia del derecho administrativo a través de publicaciones. Así es que bienvenida, María Guadalupe, nos gustaría conocer tu punto de vista. Me han parecido muy balanceadas y muy al punto cada una de las intervenciones. Yo quisiera ahora someter a su consideración algunos elementos que creo que se desprenden de sus propias exposiciones y que irían más a la relación entre lo jurídico, lo constitucional y lo político. Uno de los sentimientos que se han producido, que se manifiestan en las redes sociales, en la opinión pública en general, tanto la escrita como la hablada, como la opinión, las conversaciones familiares que se tienen y entre amigos, es relativa a que el gobierno actual ganó el Poder Ejecutivo por una mayoría. Sabemos que no obtuvo la mayoría absoluta de los votos para la integración del Congreso, aunque sí la obtuvo para el Poder Ejecutivo, es decir, más del 50% de los mismos. Y lo que se da un poco en la discusión es un tema que me parece de la mayor importancia. ¿Hasta dónde puede llegar la mayoría al modificar las normas de convivencia, las normas jurídicas, la constitucionalidad de un país? Tenemos por tradición, como lo explicó muy bien Jorge Alberto Lara, que la división de poderes surge precisamente como una forma en que los diferentes poderes permiten que a través de sus controles la sociedad esté mejor representada y al mismo tiempo tenga mayor poder sobre el ejercicio del poder, tanto para moderarlo como para orientarlo en una determinada dirección, por ejemplo, en sus decisiones económicas. Entonces, la pregunta es, en nuestro marco constitucional, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta dónde es razonable que haya medidas de esta naturaleza o la pretensión de que a través de un cambio, por ejemplo, de régimen, se pudieran alterar principios tan fundamentales como los que ustedes han mencionado que existen en la Constitución y en el espíritu de nuestras leyes? ¿Quién quiere tomar la palabra? Está abierta el micrófono, así es que, por favor, Diana, adelante. Muy clara la propuesta. Creo que aquí además hay un argumento que siempre se ha manejado en la filosofía política, y es que está en interés de la mayoría de hoy, que podría ser minoría mañana, en no restarse los derechos que tendría cuando fuese minoría. Como en la democracia hay una alternancia en la composición de minorías y mayorías, pues obviamente existe un interés de mantener y preservar la igualdad para todos
los participantes de la República sin que esto atente contra sus posibilidades futuras de preservar sus derechos fundamentales. También señalaste un tema que me parece muy importante. Sobre el problema de la constitucionalidad tenemos dos figuras en el derecho mexicano, que son el amparo, más los que permiten el diferendo entre poderes, que serían la acción de inconstitucionalidad o las controversias constitucionales. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles son las perspectivas que habría en caso de que esta propuesta no se retirase, eventualmente fuese convocada a una sesión extraordinaria del Congreso, de la Cámara de Diputados, o bien que volviera a presentarse en el periodo ordinario de sesiones la iniciativa? ¿Cómo ven ustedes los recursos que existirían, el panorama que se presenta para el Poder Judicial ante la posible avalancha de amparos y de acciones de inconstitucionalidad, y sobre la posible persistencia, porque esto sí ya sería un problema no solo jurídico, sino también político, de la voluntad de hacer esta transformación? Me pide la palabra Jorge Alberto Lara, así es que por favor, Jorge Alberto, adelante. Muchas gracias, Guadalupe. Podemos proceder a una ronda en la que vayamos llegando a conclusiones. Yo quisiera además introducir un elemento, además de los que ya se han planteado, que me parece que ha quedado insinuado por algunos de ustedes, especialmente por Mauricio, creo yo, en el siguiente sentido. Si en lugar de haber presentado esta iniciativa se hubiera hecho una petición o una propuesta para la reorientación del presupuesto de egresos de la Federación del año 2020, en el mismo momento o incluso antes de que se hubiera presentado la emergencia, estaríamos, y es pregunta, estaríamos ya dándole o habiéndole dado cauce a esta solicitud para distribuir recursos en el sentido que lo requiere, que lo exige la situación económica, en vez de haber hecho una iniciativa para reformar una ley que dé más poderes para hacer esa misma reasignación. Yo quisiera someter a su consideración esta pregunta, además de lo que ustedes quieran agregar. Muchas gracias, Jorge Alberto. Muy claro en que como fue señalado efectivamente en ese ejercicio de Parlamento abierto por una gran cantidad de voces, que fue la semana pasada, donde participó el doctor Salazar y otros, Diego Valadez, y miembros del Poder Legislativo y representantes de distintos sectores, ahí manifestaron sus opiniones predominantemente en esta dirección. Yo quisiera dar la palabra para cerrar a la doctora Guadalupe, por favor, si nos haces el favor de dar tus últimas conclusiones para después agradecerles y hacer una breve síntesis de lo que hoy hemos discutido. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos los participantes. Bueno, pues nos queda claro que hay una opinión muy abundante en el sentido de que la iniciativa de reforma a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no es necesaria, que existen las previsiones en la Constitución y la ley para poder reasignar partidas presupuestales en función de una emergencia. Nos queda también claro que en vez de discutir esta propuesta a todas luces inapropiada del Poder Ejecutivo, sería posible que ya estuviera ocupándose de la preparación de un programa de emergencia económica frente al cual todos tendremos responsabilidades y tendremos que sufrir las consecuencias, y es el gobierno y los poderes del Estado los que deben concurrir de manera conjunta a la solución de estos problemas y no
de forma unilateral. También queda claro que hay un problema fuerte de constitucionalidad de esta iniciativa que podría ser rechazada llegado el momento en caso de aprobarse, y que lo más conveniente es proceder a un debate amplio entre los poderes del Estado con la sociedad civil en modalidades de parlamento abierto acerca de cómo deben enfrentarse estas circunstancias para producir, en su caso, las adecuaciones necesarias a nuestro marco jurídico. Quiero darles las gracias a todos los participantes, quiero darles las gracias a todo el público que nos ha hecho el favor de conectarse para escuchar este foro, y reiteramos nuestro compromiso en Futuro 21 de continuar apoyando el debate nacional en función de una mayor participación de la sociedad civil en las decisiones públicas y en las decisiones políticas. Muchas gracias a todos y buenas tardes.